capítulos amplios en cirugía y vamos a decir de que tiene sus particularidades y es muy importante. ¿Ya? Es hasta más, inclusive, más atractivo que cirugía general, porque el manejo es, vamos a decir, es spin. Entonces, nosotros cuando hablamos de tórax, ya en el tórax, como en cualquier región del cuerpo, vamos a tener que el tórax va a tener un componente que está conformado por la pared y vamos a tener un componente que está conformado por el contenido. Entonces, si nosotros vemos todas las regiones del cuerpo, absolutamente todas las regiones del cuerpo, tienen esta connotación. O sea, si nosotros hablamos de abdomen, recuerden que el abdomen tiene una pared y dentro de la pared tenemos el contenido, que son las vísceras, ¿no? O sea, vamos a tener unas vísceras que están dentro del peritoneo y vísceras que están fuera del peritoneo. Entonces, el tórax no es diferente de otras regiones del cuerpo, por cuanto cuando nosotros hablamos de la pared torácica, estamos hablando de lo que ustedes ya han visto en anatomía, ¿no? Entonces está conformado por un eje posterior que está conformado por las 12 vértebras dorsales y hacia la parte anterior está el esternón, ¿ya? En medio, en la parte lateral, está lo que serían las costillas y los cartílagos costales. Ahora, si ustedes se ponen a pensar y analizar un poco la estructura anatómica del cuerpo, es de que las estructuras vitales precisamente están, vamos a decir, cubiertas lo más que se pueda. ¿Cuáles son los órganos vitales más importantes en el cuerpo? ¿Ya? Están, vamos a decir que el cerebro y la médula espinal, que vamos a decir que es la parte fina superior que controla todo el cuerpo. ¿Ya? El cerebro está contenido en lo que es, vamos a decir, la bóveda craneal. No hay forma de que yo les pueda tocar el cerebro directamente. Y vamos a decir, aislamiento, revestimiento óseo hace que este tejido noble esté cubierto de cualquier traumatismo, de cualquier golpe que, vamos a decir, si estuviera expuesto, ya fuera, vamos a decir, tan fácil ocasionarle lesiones al cerebro que como que no habría forma de nuevamente volver a reparar esas lesiones. La médula espinal lo propio. Ahora, la anatomía hace de que, más allá de estas estructuras vitales, el tórax también tiene estructuras vitales que vamos a decir que son nobles, dentro de ellos dos, el corazón y el pulmón. Entonces, introduciendo un poco el contenido del tórax, ya va a estar relacionado con lo que ha de ser el corazón y los grandes vasos. ¿Estamos? Entonces, dentro del corazón, y vamos a recalcar de que estas estructuras, dentro de lo que sería el corazón, los grandes vasos, es una de las principales vísceras que, por la patología, son las principales causas de consulta que van a tener los pacientes que ustedes vayan a tener. O sea, las enfermedades vasculares, hoy en día, son la principal causa de muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que los infartos y los accidentes cerebrovasculares a nivel central, a nivel mundial, ocupan la primera causa de mortalidad. Ha sido así antes, es así ahora y va a seguir siendo así, más todavía con el ritmo de vida que llevamos, porque la alimentación, o sea, la alimentación que tenemos y el estado de vida sedentario que tenemos, entonces hace que esta patología cada vez vaya en aumento, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el contenido, la primera causa, el motivo de consulta de un dolor a nivel torácico va a ser precisamente, y su objetivo de ustedes es descartar que no es una patología cardíaca, ¿no? Dentro de la patología cardíaca pues están las alteraciones en el ritmo de conducción, las alteraciones valvulares, las alteraciones en el miocardio, ¿ya? Y las alteraciones en el pericardio. O sea, si nosotros vamos desglosando de esa manera, la principal causa de consulta a nivel torácico de un dolor torácico, vamos a decir, es de origen cardiogénico, de tal forma de que si yo tengo una lesión, un dolor a nivel torácico, estoy prácticamente, vamos a decir de alguna manera, obligado a descartar que sea algo cardíaco. Porque más allá, o sea, de lo que es cardíaco, el pronóstico va en relación al tiempo. Imagínense ustedes un paciente con un infarto de miocardio, ¿le dejarían, o sea, esperando, le darían un orden para hacer un estudio? O sea, por cierto, una tomografía o algo, o sea, la urgencia en la parte cardíaca y el pronóstico del paciente está en relación al tiempo que se demoren ustedes en hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto, ¿ya? Entonces, lo que es el corazón, ya para nosotros en cirugía, es una cosa que no vamos a detallar vamos a decir en este semestre, en esta materia,
hay una materia específica que es la parte de cardiología y medicina interna, donde ustedes van a tener que ver esta patología. Después, en el contenido del tórax vamos a tener lo que sería el pulmón. Y el pulmón, como vamos a ver en las siguientes clases, vamos a decir, es un órgano que tiene una patología amplia, ¿ya? La mayoría de las patologías a nivel pulmonar son, vamos a decir, de manejo clínico. O sea, están las patologías infecciosas, las neumonías, el asma, el EPOC, ¿ya? Hay algunas alteraciones inmunológicas, vasculares, de hipertensión pulmonar. Y lo que a nosotros nos interesa como cirujanos es la parte, vamos a decir, oncológica. O sea que en este capítulo del tórax, si vamos a tocar algo de pulmón, es el tema de ver cómo es el manejo de la neoplasia de pulmón, que también es vamos a decir, un problema epidemiológico serio, ¿ya? Y que ocupa, vamos a decir, una gran incidencia en lo que sería patología. Luego después tenemos lo que sería en el contenido del esófago, ¿ya? Y en el esófago igual entramos nuevamente en que también como el pulmón tiene bastante patología clínica, y solamente nos interesa a nosotros ver la patología quirúrgica como es el cáncer de esófago. Entonces estamos viendo que en este capítulo nosotros vamos a detenernos cuando hablemos de pulmón, ¿ya? Y esófago solamente para revisar la parte de cómo es el manejo de la patología neoplásica de estos órganos. El resto de patologías lo van a ver ustedes en la parte clínica, ¿ya? Y por último, en lo que serían las vísceras, vamos a tener lo que sería el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso periférico. ¿Estamos? Luego, en lo que sería la pared, ¿ya? La pared está conformada, vamos a decir, por dos grandes espacios. Y aquí es donde se abre la mayor parte de la consulta de cirugía torácica. Cirugía torácica, por si acaso, ya es una especialidad directa o es una especialidad que se puede considerar una subespecialidad. O sea, tienen que hacer cirugía general y después hacen unos 2 años para hacer cirujano torácico. O hacen cirugía torácica, que son 4 años. Pero vamos a decir que por el manejo que se tiene en cirugía torácica, que es desde un punto de vista es muy básico, como nosotros vamos a ver ahora. Entonces, en lo que es la pared torácica, nosotros vamos a tener un espacio pleural, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que la pared torácica está conformada por el espacio pleural y por las vísceras del mediastino. ¿Estamos? Entonces, si nosotros dibujamos lo que sería el tórax, ¿ya? Vamos a dibujar en la parte de arriba del tórax, las clavículas, y nosotros vamos a tener acá el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, vamos a tener que el mediastino es una estructura que generalmente, o sea, que se encuentra, como su nombre indica, en lo que es la parte central de lo que sería el tórax. O sea, es la parte visceral donde el contenido va a estar en el mediastino. Este mediastino tiene una forma de arriba hacia abajo, una forma cuadrangular. Tiene límites anteriores que está relacionado con la cara posterior de lo que sería la cara posterior del esternón. Hacia la parte posterior está lo que sería la columna vertebral. Y en la parte lateral, los límites laterales lo conforman la cara medial de ambos pulmones. ¿Estamos? Este mediastino, ya que es, vamos a decir, el lugar y el espacio donde está la mayor parte de las vísceras, se va a dividir en anterior, en medio y posterior. Eso es una cosa que ustedes se han llevado en anatomía, ¿no? Recuerdan la división del mediastino. Entonces, como el mediastino es el lugar donde está el contenido visceral, en el mediastino anterior vamos a tener el corazón y vamos a tener el timo, ¿ya? Entonces, nosotros del mediastino anterior, ya en cirugía nos vamos a enfocar a la patología del estudio de la glándula timo. ¿Estamos? En el mediastino medio está lo que sería la tráquea, y en el mediastino posterior está lo que sería el esófago, ¿ya? Y en la parte del sistema nervioso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros enfoquemos en la parte de lo que sería patología del mediastino, lo vamos a relacionar con el contenido de la cavidad torácica. ¿Bueno? Ahora,
En este caso nosotros vamos a empezar el estudio por lo que es el espacio pleural. Y el espacio pleural es un espacio visual donde se encuentra la mayor cantidad de patologías del tórax. ¿Estamos? ¿Cómo está conformado el mediastino? Ustedes recuerdan que en la parte anatómica, el mediastino, o sea, la pleura, vamos a decir, es una serosa que recubre precisamente todo lo que es la parte interna de la cavidad torácica. ¿Ya? De tal forma que, que la pleura está dividida en dos hojas, que sería la pleura parietal y lo que sería la pleura visceral. ¿Ya? En este dibujo más o menos, si nosotros, y esto es importante que ustedes vayan ubicando, todo lo que es la pleura parietal es lo que está rodeando la cara interna del mediastino y la cara superior del diafragma. Y a medida que va hacia la línea media, va a ingresar hasta el hilio pulmonar, ¿ya? Y a través del hilio pulmonar va a englobar lo que sería el pulmón. Y esto ha de ser la pleura visceral. ¿Estamos? Entonces, este espacio que es de una manera, vamos a decir, en un principio es un espacio virtual. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos, vamos a decir, en la parte fisiológica, la pleura visceral y la pleura parietal están prácticamente en contacto. Y la función de esta pleura visceral es permitir la lubricación y el deslizamiento con los movimientos respiratorios que tiene el pulmón. ¿Bien? Lo importante, ¿qué es lo importante? Lo primero que ustedes tienen que preguntarse del espacio pleural es, la primera connotación es de que este espacio pleural ya en condiciones fisiológicas tiene más o menos una presión entre menos 4 y menos 8 centímetros de agua. Ya más o menos estaríamos hablando de que tiene unos 6 milímetros de mercurio, una presión negativa. Eso es lo importante. O sea, el primer concepto que ustedes tienen que tener este concepto claro, es de que el espacio pleural, al ser un espacio virtual, el espacio es un espacio de presión negativa. ¿Cómo se genera este espacio de presión negativa? Si nosotros analizamos la cavidad torácica está conformada por por una estructura osteomuscular. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo las costillas y entre las costillas tengo los músculos intercostales, en la parte anterolateral. En la parte inferior estaría lo que sería el diafragma. Si yo les pido a ustedes que empiecen a exhalar, o sea, empiecen a eliminar la mayor cantidad de aire que tengan, las costillas lo que van a hacer, o sea, el diafragma se va a ir hacia la parte inferior y los músculos intercostales van a ir presionando lo que sería la pasilla costal, ya vamos a decir, en una proyección anteroposterior. Pero por más de que ustedes hagan el máximo esfuerzo, al ser un tejido elástico, muscular y óseo, va a llegar un momento en el que la fuerza, se contravierte, se vierte el movimiento, y vamos a decir que la posición anatómica de este segmento hace que el tórax tienda a expandirse. ¿Entienden? Entonces, si nosotros hacemos ese esfuerzo, la cavidad torácica, la parte muscular, la parte de la pared, tiende a ejercer una presión siempre hacia expandirse. O sea que, por más que quieran, no se van a aplanar ustedes como si fueran una caricatura, sino que el segmento torácico, la costilla, va siempre a tratar a expandir la cavidad torácica. ¿Estamos? En cambio, lo que hace el pulmón es todo lo contrario. Tiene vamos a decir, una tendencia a colapsarse. ¿Ya? Si recuerdan ustedes la parte de la histología del pulmón, el pulmón, aparte de tener vasos sanguíneos, aparte de tener la segmentación pulmonar, o sea, la vía aérea en sí, el intersticio está, vamos a decir, conformado por abundante tejido de elastina. Es un tejido elástico. Lo que quiere decir que si yo, por algún motivo, tuviera una lesión en el pulmón, ¿cuál sería, vamos a decir, la respuesta fisiológica de ese pulmón dañado? Ese pulmón tendría a colapsarse. ¿Ya? Entonces, de esta manera, este efecto, o sea, vamos a decir, opuesto de presiones entre lo que serían los dos grandes compartimentos en el tórax, uno expandirse y el otro colapsarse, hace que las pleuras, ya vamos a decir, generen esa presión negativa. ¿Ya?
Y este es el dato, o sea, vamos a decir, fisiológico más importante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos revisando los capítulos, todo lo que altere esta presión ha de ocasionar una patología en el paciente que se tenga. Dicho de una manera, por ejemplo, en el caso de lo que sería la presión negativa, es una pregunta frecuente. Cuando ustedes tienen un líquido libre a nivel abdominal, por decir que usted tiene una peritonitis, o mejor hecho, paciente que se ha ido, se ha sentado en moto y tiene, vamos a decir, un sangrado interno, hemorragia interna, ¿dónde creen que se acomodaría el líquido por frecuencia? O sea, el líquido dentro de la cavidad abdominal por frecuencia tendría a desplazarse hacia la porción inferior, ya, o sea, tendría que irse hacia el espacio más de Cree, que sería el donus. Pero si ustedes van y revisan en la parte clínica, ya, y le hacen una ecografía al paciente, es lo que se llama el EcoFast. El EcoFast mide lo que sería el espacio esplenorenal, el espacio esplenorenal, el hipatorrenal, el Douglas y el corazón. Entonces, el líquido va a acumularse en la parte alta del abdomen. Entonces, esto hace que, vamos a decir, que la presión que es a nivel abdominal es positiva, el líquido tendría que ir abajo, pero esta presión negativa hace como si, vamos a decir, el líquido, el contenido que está en el abdomen, empiece como a succionarse a la parte superior. Y ese es el componente fisiológico, vamos a decir, de un traumatismo abdominal, que de repente lo vamos a ver en otro capítulo más adelante. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que nosotros vemos que, vamos a decir, en lo que es el contenido, que es por donde vamos a comenzar, perdón, por la parte parietal, por donde vamos a empezar la parte clínica del tórax, es importante que ustedes recuerden que la fisiología se muestra que el espacio pleural tiene una presión negativa. ¿Estamos? Bien, entonces, en lo que sería la parte de lo que es el espacio pleural, nosotros vamos a tener patologías que las vamos a ir revisando ahora, y una de ellas ha de ser el neumotórax hipertensivo. O sea, acá nosotros estamos detallando, vamos a decir, la patología de acuerdo a la ubicación. Tenemos el neumotórax hipertensivo, vamos a tener el neumotórax simple, tendríamos que repasar lo que sería el hemotórax, el empiema, el tirotórax, y por muy de cerca vamos a ver lo que sería el derrame pleural, que va a ser benigno, y el derrame pleural maligno neoplásico. O sea, nosotros estamos viendo aquí la patología, o vamos a ver que el espacio pleural ya tiene toda esa, vamos a decir, gama de patologías que casualmente representan más o menos ya el gran porcentaje de las consultas de cirugía torácica. Es de todos los días, chicos. Pero si ustedes han visto en su práctica, como están asistiendo a la parte clínica, a la parte práctica ahorita de cirugía, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en cirugía general? O sea, es de todos los días: apendicitis, hernias, patología de la vía biliar. Después, como mucho, van a tener patología orificial y van a tener, o sea, orificial, ¿qué quiere decir? Fisuras, fístulas, abscesos y hemorroides, ¿no ven? Y como mucho van a tener trauma. Eso es de todos los días, eso es cirugía, chicos, o sea, no hay dónde más perderse. Hay otras patologías como el cáncer de córnea, no son frecuentes, pero de todos los días ustedes van a ver estas patologías. Entonces, cuando ustedes llegan al internado y les hacen una pregunta y no responden por decirte, qué sé yo, cómo está conformada la anatomía de la vía biliar, entonces eso ya da una mala señal. ¿Por qué? Porque lo más frecuente no lo están dominando. En cirugía de tórax, es importante que ustedes vayan identificando esto, que es la parte más importante, porque cuando ustedes estén en una emergencia, cuando estén en la consulta, ustedes van a ver estas patologías, y es de todos los benditos días. ¿Y saben qué es lo más bonito de tórax? Es que la mayoría de los tratamientos, o sea, casi el 100% del tratamiento de tórax,
vamos a decir que es solamente un procedimiento. O sea, ustedes van a manejar todas estas patologías que les estoy mostrando ahorita y todas van a terminar en colocarle un tubo al paciente, que es una pleurostomía. Y es por eso que es importante que ustedes tengan, pero vamos a decir, dominio de cómo se coloca o sea, cómo se hace este procedimiento, cuáles son las complicaciones, cuáles son las indicaciones, cuáles son las medidas de controlar y en qué momento debo de retirar este tubo de tórax. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos de tórax, el 100% de los procedimientos en tórax, o sea, en más o en menos medida, están relacionados con la colocación y el seguimiento del tubo de tórax. ¿Estamos? Bien. Entonces, una vez que nosotros entramos en esta parte, y esta parte espero que no se la pierdan, ¿por qué? Porque es una cosa que les va a servir mucho, y es de mucha presentación. Entonces, vamos a comenzar por el primer gran capítulo. Los voy a llevar por la primera etapa, que sería el neumotórax hipertensivo. ¿Ya? Entonces, nosotros acabamos de tener el neumotórax hipertensivo. ¿Alguien sabe qué es un neumotórax hipertensivo? ¿Qué es un neumotórax? ¿Han escuchado ustedes o no? Neumo. ¿Qué significa neumo? Es cuando hay aire. Aire. Entonces, la definición, porque nosotros, o sea, cuando ustedes vayan al pase, y esto es una pregunta, ¿no? Una pregunta de su visita, el neumotórax hipertensivo es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿ya? Con un aumento de presión que desplaza, vamos a decir, el mediastino. Entonces, ustedes cuando tengan pacientes en la sala, ¿ya? La primera pregunta que les va a hacer, vamos a decir, en el ejercicio de la profesión, es la presencia de aire, ¿ya? En el espacio pleural, cuya presión desplaza las estructuras del mediastino, ¿ya? Y tomemos en cuenta esto: aumento de presión que desplaza las estructuras del mediastino. ¿Por qué? Porque la presencia de aire, así tal cual, la presencia de aire en el espacio pleural es un neumotórax así. Pues estamos comenzando, vamos a decir, por la parte más grave en este momento, ¿ya? Entonces, el concepto, la definición, es la presencia de aire en el espacio pleural. Bien, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Ya? En la fisiopatología yo voy a tener una lesión a nivel pulmonar, voy a tener una enfermedad por algún motivo, ¿ya? Que puede ser traumático, que puede ser primario, que puede ser secundario. El pulmón sufre una lesión, o sea, los alveolos del pulmón han sido lesionados, hay una disrupción en el tejido y ha empezado a salir aire del pulmón hacia el espacio pleural. ¿Estamos? Fisiológicamente pasa eso. Ahora, esta fisiopatología va a tener dos componentes. Uno, que ha de ser netamente pulmonar, y casualmente el otro componente ha de ser cardíaco, ¿ya? Y quiero que me entiendan bien esta parte. Como habíamos dicho, el corazón se encuentra ubicado en el mediastino, ¿no? Está en el mediastino anterior. Voy a superponer una imagen acá, ya que donde yo voy a dibujar parte de lo que sería el corazón. Ya yo tengo en esta parte el tabique interauricular, tengo las válvulas auriculoventriculares, la válvula tricuspidia, y tengo el tabique, vamos a decir, interventricular. Ustedes saben que en la aurícula derecha va a desembocar la vena cava superior, y voy a tener en la parte inferior lo que ha de ser la vena cava inferior. ¿Ya? Ahora, la patología, vamos a decir, la patología que está ocasionando este problema es una patología en la que el componente de aire está empezando a desplazar el corazón, o sea, todo lo que es el mediastino. Si yo desplazo el corazón unos 5 centímetros más hacia, vamos a decir, en este caso, ¿a qué lado quisieran que esté la lesión? ¿Derecha o izquierda?
¿Izquierda? Ya. ¿Derecha o izquierda? Pónganse de acuerdo, ¿pueden? Ya, derecha. Yo voy a desplazar, estoy empujando. ¿Qué quiere decir? Que yo en este momento tengo una patología en la que el pulmón se ha lesionado y ha empezado a colapsarse. Es lo mismo que pasa. Ustedes cuando van y ven un neumático, ya las recubiertas, se ha pinchado el neumático y vamos a decir que la goma se empieza a colapsar, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el pulmón. El pulmón lesionado se colapsa y va a empezar a salir aire, del pulmón hacia la parte, de la vía aérea. Generalmente esto ocasiona cuando hay vamos a decir, un segmento, vamos a decir, un bronquio segmentario principal que se ha lesionado, que tiene que ver, vamos a decir, una gran fuga de aire. Entonces, como el aire no puede desplazarse a ningún otro extremo, empieza a aumentar la presión. A ver, el pulmón se está colapsando y cada vez está saliendo más aire del pulmón hacia el espacio pleural. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuanto a la fisiopatología, les he dicho que la cavidad torácica está recubierta por músculos y huesos. Esta presión, ya hace tanto, se va a distribuir hacia la parte anterior, hacia la parte lateral, hacia la parte posterior, inferior. ¿Creen que la presión va a poder desplazar más allá de cierto límite el hueso y el músculo? No. La única parte, vamos a decir, que es débil es la parte del mediastino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta presión se va a dirigir en todas las direcciones, ¿se entiende, no? Y a medida que vaya aumentando la presión, ¿ya? El concepto es de que es aire en el espacio pleural, ya que va a desplazar las estructuras del mediastino. Entonces, si yo desplazo el corazón 5 centímetros más allá, ¿qué va a pasar con lo que serían las venas? Las venas, lamentablemente, también van a tener un límite y van a llegar a un punto en el que van a tener que anularse. Va a tener que empezar a doblarse. ¿Entienden? ¿Cuál ha de ser la más afectada? Ha de ser la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque precisamente esta vena cava inferior es entre la cava superior y la cava inferior. La vena cava inferior, por su componente anatómico, es una estructura física, fija. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar el diafragma a través de un orificio y ese orificio no se va a desplazar, el diafragma no se va a estirar en la misma dirección en la que se tiene que desplazar el corazón, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta angulación ya cada vez va a ser mayor. Y aquí entramos en el concepto, en el componente fisiopatológico que ocurre vamos a decir, con el desplazamiento de agua a través de una manguera. Si yo suelto de la canilla una manguera conectada y empieza a fluir el líquido, no hay ningún problema, ¿no? Pero si yo lo angulo, ¿qué va a pasar con ese flujo de líquido? Disminuye, ¿no? Y si por completo doblo la manguera o le doy la vuelta, no hay más flujo, se queda. Entonces, ese es el componente, y este es el componente principal de lo que sería el neumotórax. La gravedad de esta patología no es tanto la lesión en el pulmón, la urgencia del tratamiento de este paciente no es la lesión propia del pulmón, sino es este desplazamiento de lo que sería el corazón. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una disminución del retorno venoso. A medida que la presión, ejercida en el espacio pleural va desplazando el mediastino, mi retorno venoso empieza a disminuir cada vez con mucha mayor rapidez. ¿Estamos? Entonces, en la parte del corazón va a haber una disminución del retorno venoso. Y esto hace lo que el paciente, esto hace que, vamos a decir, que la hemodinámica del paciente entre en un shock de origen ortopédico. Ustedes saben que el shock se clasifica en un shock hemorrágico, donde hay pérdida de volemia. Hay un shock cardiogénico, donde vamos a decir que es una enfermedad del corazón, el corazón está enfermo y no da más, ¿no? Tenemos también el shock obstructivo, tenemos una pericarditis o este tipo de shock en la que el retorno venoso, el corazón está sano, pero no le está llegando al corazón, vamos a decir, el retorno de la sangre.
es un shock objetivo. Y luego tenemos el shock distributivo, donde por lesión, vamos a decir, nerviosa, ya por infección, o vamos a decir por alteración en el sistema nervioso periférico, o sea, por una anafilaxia, el paciente va a entrar, vamos a decir, en otro tipo de shock. Eso también seguramente ya lo han debido de escuchar, ¿no? En este caso, yo tengo una disminución del retorno venoso. ¿Estamos? Se entiende, ¿no ve? La fisiopatología. O sea, a mí no me preocupa mucho la lesión en el pulmón, pero sí me preocupa mucho esta, vamos a decir, este retorno venoso. ¿Por qué? Porque si yo no revierto esta patología, ¿qué va a pasar con el paciente? Si yo no revierto esto inmediatamente, el paciente va a entrar en un paro cardio, que después se va a volver respiratorio, y el paciente muere o fallece. ¿Estamos? Bien. Esto sería lo más importante, o sea, de saber el neumotórax hipertensivo me interesa la parte cardíaca. En la parte pulmonar, ¿qué va a pasar en la parte pulmonar? O sea, si normalmente nosotros ventilamos con los dos pulmones, ¿no? Cuando es un pulmón sano, ¿ya? El paciente, a medida que se va progresando la enfermedad, va a entrar en un periodo de falta de aire o sea, el paciente va a llegar a la emergencia porque prácticamente se está ahogando. Es como si ustedes en este momento yo les tapo la nariz, les tapo la boca y no les permito respirar. ¿Qué va a pasar con ustedes? En cuestión de minutos van a sentir esa sensación de falta de aire, ¿no? De que se están ahogando. Y es así como llega el paciente. Desde el momento que la lesión en el pulmón ha empezado a colapsar el pulmón, el paciente ya siente una falta de aire. Y muy pocas veces el paciente también, en algunos casos, por estimulación de las terminaciones nerviosas en la pleura, que es lo menos frecuente, va a venir por dolor torácico. Y aquí estamos en un gran capítulo que es el dolor torácico. Al inicio de la clase yo les había dicho que la patología más frecuente en el tórax, cuando el paciente viene con un dolor en el tórax, ¿qué es lo que teníamos que descartar? Teníamos que descartar ya inmediatamente que el paciente no esté con un evento cardíaco, de origen cardíaco. ¿Cuál es la característica del dolor cardíaco? Porque ustedes, o sea, al revisar la literatura, al ver la parte, vamos a decir, clínica, ya tienen que empezar a notar diferencias que les va a ayudar a ustedes en su parte, vamos a decir, de manejo clínico con los pacientes. Paciente que viene con un dolor, o sea, en el tórax, ya, es un dolor intenso, ya por lo general, cuando es más dolor que falta de aire, yo en ese paciente tengo que pensar que es el corazón. Pero cuando el paciente viene con esa típica imagen que todos conocemos, que se agarra el pecho, que les dice me duele y que no puede hacer nada, entonces el paciente es un dolor, vamos a decir, de origen cardíaco. Pero si el paciente viene con una sensación de falta de aire, que le está faltando el aire, y que el dolor, si bien hay, pero no es mucho, entonces sería una forma más o menos así, ágil de decir, ese paciente, ojo que no esté con esta patología, ojo que no sea un neumotórax hipertensivo. Les digo esto porque como vamos a ver, el paciente desde que entra en un neumotórax hipertensivo ya hasta el estado de muerte, ya es cuestión de minutos. Es por eso que esta patología ustedes la tienen que identificar inmediatamente. ¿Ya? Entonces, imagínense, y esto ha pasado en la parte clínica, o sea, el paciente entra caminando a la emergencia con un dolor, les dicen, falta el aire, y ustedes, ya porque tienen mucho trabajo, o tienen mucho paciente, y realmente pues, se van a dar cuenta cuando estén en una guardia, el esfuerzo los lleva a un estado de agotamiento. Imagínense estar en una guardia de 24, que todavía no han estado, ¿no? Ya han estado trabajando toda la noche y en medio de esa noche a las 3 de la mañana llega este paciente y ustedes no le dan la importancia y dicen, no, ese paciente que espere un momento. En cuestión de minutos ese paciente ya entra en este colapso circulatorio y al perder la conciencia va a entrar en un paro cardíaco, o sea, en paro respiratorio, luego va a entrar en un paro cardíaco. Y si se muere, si ustedes son los médicos de la guardia, ¿cómo creen que se va a poner la cosa?
Esto por si acaso ha pasado, ¿eh? Inclusive vamos a decir en los hospitales grandes donde, o sea, la mayoría de los hospitales aquí en Bolivia manejan vamos a decir una cantidad de pacientes de 10 camillas por emergencia, por decirlo. Las camillas en otros hospitales y los que vienen de afuera por lo menos saben que los hospitales grandes 20 camas seguro en emergencia. Y ese volumen hace que si no reconoces la patología inmediatamente no toman las conductas adecuadas y el pronóstico del paciente cambia en cuestión de minutos, y es ahí donde aparece la parte legal. Entonces entendemos, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? O sea, cuando nosotros hablamos de neumotórax hipertensivo, que lo vamos a diferenciar del neumotórax simple en cuestión de minutos, tomen en cuenta por favor esto, ¿ya? Es el aumento de presión que desplaza las estructuras de mediastino. Bien, si nosotros entendemos la fisiopatología, vamos a entender la clínica. ¿Cómo va a venir el paciente? Ya sabemos que el paciente va a venir o sea, la clínica va a tener síntomas y va a tener signos, ¿no? Siempre todas las patologías están así. ¿Cuál va a ser la clínica predominante de esta patología? Y créanme que el paciente va a venir con una real falta de aire. ¿Estamos? No cometan el error de prestar importancia a estos pacientes porque, o sea, los pacientes vienen por muchas patologías y uno en el ejercicio profesional puede decir, ponerle oxígeno y no prestarle importancia. Le pone el oxígeno al paciente, viene el electrónico, le pone el oxígeno y ese paciente sigue con esa sensación de falta de aire. La tendencia errónea del personal médico es de pensar, ¿no? Está exagerando, le ponen un poco más de oxígeno, yo sé, y le ponen una mascarilla. Y el paciente sigue jadeando, sigue haciendo alboroto en la emergencia. Si ustedes no, en vez de acercarse, le dicen, ahorita voy a ir. Cuando dan la vuelta, el paciente ya está desmayado. Y es así, o sea, les pasa esto. Esto dentro de lo que representa, vamos a decir, ustedes saben el concepto de emergencia y urgencia, ¿no? El de emergencia es una situación de salud que pone en riesgo la vida del paciente en cuestión de minutos, donde las conductas tienen que ser inmediatas y tienen que diferenciar de la patología que se llama urgencia, o sea, donde vamos a decir que la patología del paciente en la progresión ya puede poner en riesgo la vida del paciente, pero les va a dar tiempo a hacer estudios diagnósticos para llegar a un diagnóstico y hacer un tratamiento específico. Es así como se maneja la emergencia. O sea, esto está orientado a la emergencia. O sea, esta patología es una de las pocas que si se les va a presentar en la emergencia y no lo saben reconocer, se van a acordar. ¿Por qué? Porque en cuestión de minutos van a entrar en serios problemas. No le pueden dejar de prestar importancia a esto. O sea, de esta parte de tórax, en el espacio pleural, yo les recomendaría que lean bien. Ya, aparte, obviamente, de lo que les estoy explicando, no va a haber mucha más ciencia, pero lean bien este capítulo. ¿Por qué? Porque en algún momento de su práctica clínica, estén haciendo la especialidad que estén haciendo, se les va a presentar. ¿Ya? Entonces, yo tengo como síntomas la disnea del dolor. ¿No? Bien. En cuanto a los signos, ¿ya? Vamos a tener signos que les voy a marcar aquí y les voy a dar los signos que a ustedes les van a dar el diagnóstico, chicos. ¿Ya? El primer signo, ¿ya?, es el desplazamiento de la tráquea. Lo que les decía hace rato, ¿no? El aumento de presión que desplaza el mediastino. O sea, ustedes tienen que llegar, obviamente que yo ya estoy viejo, ¿no? O sea, yo veo al paciente y con solamente verlo así de lejos, yo digo, ese paciente es un hipertensivo. Te das ya cuenta. Por estos datos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando llegas a cierto nivel, llegas al diagnóstico con cierto grado de aproximación? ¿Por qué? Porque lo primero que haces es ver si el paciente está con disnea más que dolor. Lo ves al paciente y lo primero que haces es verle el cuello. Entonces, ustedes se fijan que la tráquea
que es vamos a decir, una parte de la vía aérea, es una estructura central. Pero si esta tráquea está desplazada, vamos a decir, si se me desplaza, en este caso, ustedes me han dicho que el pulmón era derecho, no estaba lastimado el lado derecho. Entonces la tráquea se va a desplazar hacia el lado izquierdo. O sea, el desplazamiento de la tráquea, vean, que es una cosa que es fácil de observar, ¿ya? Les está indicando inclusive el sitio de lesión, de dónde está lesionado el pulmón. Porque si la tráquea se me desplaza hacia el lado derecho, ¿qué va a pasar? Entonces me está apuntando de que el pulmón lesionado es el lado izquierdo. ¿Estamos? Bien, el otro dato que ustedes tienen que buscar inmediatamente es lo que se llama ingurgitación. Ingurgitación yugular. ¿Alguien puede decirme por qué la ingurgitación yugular? Ustedes saben que la yugular, vamos a decir, externa, ya se la divide en tres segmentos, una inferior, media y superior. ¿No? Esta ingurgitación yugular va a ir aumentando progresivamente con la gravedad que tenga el paciente. Primero van a ver en la parte inferior, en cuestión de minutos, va a ir, ¿ustedes han visto las varices en las extremidades inferiores? Sí, ¿no? Imagínense tener una varices así, pero muy notoria aquí en el cuello. Y la ingurgitación va a ser bilateral. ¿Qué me está indicando la ingurgitación yugular? Esto, ¿verdad? Indirectamente me está indicando que hay vamos a decir, un colapso a nivel de lo que sería el retorno venoso central. ¿Estamos? Bien, entonces yo tengo que ver estas dos cositas, se los he marcado de otro color. ¿Por qué? Porque estos dos detalles, primero uno, me están indicando que ese paciente está con, vamos a decir, con un grado elevado de probabilidad de que es un neumotórax hipertensivo. Y lo segundo es que me está indicando, o sea, indirectamente, que si es el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, o sea, el pulmón enfermo, el espacio pleural enfermo. ¿Estamos? Y vamos a poner aquí, ¿qué más tendríamos que hacer? Antes la medicina, vamos a decir, antes hasta los 70, 80, vamos a decir que los médicos eran más clínicos. O sea que estos detalles se los sabían de memoria. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Vamos a decir, cada vez tenemos laboratorios más sofisticados, cada vez tenemos estudios de imagen con mucha mayor nitidez, con mucha mayor precisión. Muchos de ustedes, muchos de los médicos incluso llegan a la emergencia y lo primero que hacen es pedir pruebas de laboratorio e imagen. ¿Para qué? Para llegar al diagnóstico. A veces ni lo ven al paciente. Pero antes, o sea, estos detalles eran importantes porque a mucho tenían unas radiografías, cosa que ahora no es así, ¿no? ¿Qué hacían antes? Entonces lo que hacían era inspección, palpación, perfusión y auscultación. Esto les han enseñado, ¿no ven? En la parte de semiología. ¿Ya? Y vamos a empezar a detallar aquí otros detallitos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un neumotórax hipertensivo y quiero revisar, y esto es en cuestión de minutos, pues solamente descubrirle el tórax, y lo que vamos a ver en la inspección es de que este aumento de presión, ya que hay una importante presión, hace que a nivel torácico, ya, la presión va a hacer que los espacios intercostales se vayan, vamos a decir, alejando. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una simetría torácica. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno de los segmentos torácicos va a estar un poco más distendido y los espacios intercostales del pulmón enfermo van a estar un poco más abiertos que el pulmón sano, ¿me entienden? No sé si se me entiende. O sea, ustedes van a tener un tórax que es asimétrico. Va a haber una parte normal y va a haber una parte que está un poco más expandida precisamente por esto, ¿no? Por el aumento de la presión. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces la primera parte es que el pulmón es asimétrico. Bien, en la tal paciente es lo que ustedes buscaban. En la semiología torácica.
Lo que ustedes tienen que ver en la palpación torácica era la transmisión de vibraciones vocales, ¿no? Que es que agarran al paciente y van comparando. ¿Cómo hacen la transmisión de vibraciones vocales ustedes? ¿Cómo hacen la palpación? Primero el derecho y luego el izquierdo, ¿no? Y se ve lo que inspira, luego guardan los humanos. Le piden al paciente, el paciente está descubierto, ¿no? En este caso. Y se acomodan ustedes en la parte lateral, le piden que, o sea, por lo general, ¿no? Le piden que vocalice un número 33, ahí está descrito semológicamente, o pueden pedirle que diga un nombre, que diga una palabra, qué sé yo. Le ponen en la parte posterior del tórax y van a sentir esa vibración que tiene, vamos a decir, la sonoridad, como el eco más o menos en la transmisión de esas vibraciones vocales. Entonces, la forma correcta es, o sea, la forma equivocada es hacer, yo agarro al paciente y reviso un pulmón, o sea, primero reviso un pulmón derecho y después reviso un pulmón izquierdo. ¿Eso está correcto? No, la única forma correcta de hacer es, para la transmisión de vibraciones vocales, es yo voy comparando, o sea, reviso la parte superior del derecho, la comparo con el izquierdo. Medio derecho, medio izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. De repente, cuando terminen la clase, lleguen a su casa, qué sé yo, y hagan esta práctica, y hagan la papá, la mamá, el hermano, y hagan esa comparación, ustedes van a sentir esa vibración, esa sonoridad en la parte, vamos a decir, parietal del tórax. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes revisen a este paciente, van a ver un tórax asimétrico, ya la palpación va a haber una ausencia de vibraciones vocales. ¿Estamos? Bien. Si yo agarro y empiezo a percutir el tórax, ¿han hecho alguna vez percusión del tórax ustedes? ¿Sí o no? Entonces, la percusión del tórax tiene una sonoridad, vamos a decir, intermedia. Pero cuando nosotros atravesamos una patología de estas, ¿ya? Es como comparar esto. ¿Escuchan esto? No. Y si yo creo que esto, hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un aumento de la sonoridad, esto se va a llamar timpanismo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta parte yo no estoy sintiendo las vibraciones vocales y cuando le voy a percutir, el paciente, o sea, va a tener, es muy difícil decir, es que ustedes no hacen la práctica, pero cuando ustedes percuten hay un aumento de la sonoridad, hay un vacío, como un eco allá adentro. Y lo más fácil, ¿no ven? O sea, nos vamos a resumir todo esto en la parte donde la ocultación. Cuando yo me pongo el fonendoscopio en el tórax, porque no se olviden, o sea, esto es de libro, esto llévenlo a la práctica, realmente tienen que tener mucha práctica, ¿ya? Inclusive los médicos que están haciendo la emergencia, es muy difícil determinar esto, ¿por qué? Porque la emergencia no es un lugar donde haya el silencio total, ¿no? Hay gente que está entrando, que está saliendo, hay gente que está enferma, un montón de ruido, ¿ya? Que no les va a permitir, vamos a decir, detallar este tipo de situaciones. Pero lo que sí les va a permitir detallar es la ocultación. En la ocultación no va a haber murmullo vesicular. Entonces va a haber ausencia de murmullo vesicular. ¿Estamos? Bien. Entonces, en esta patología, ¿ya? Nosotros vamos a tener, lo más importante son estos datos, ¿ya? De desplazamiento de la tráquea, infiltración yugular, y voy a tener ausencia de murmullo vesicular. Si quieren ustedes vamos a decir, un dato que es de contra preguntado, es que ustedes tienen que tener también importancia a lo que es la percusión. ¿Cuáles son las dos patologías, vamos a decir, del espacio pleural donde yo voy a tener sonoridad en la percusión? Yo voy a tener timpanismo, ¿ya? En el neumotórax hipertensivo, y voy a tener timpanismo en el neumotórax en el examen físico. El resto de patologías, ¿ya? Voy a tener, vamos a verlo luego más adelante, voy a tener más
matidez. Voy a percutir y en vez de tener sonoridad, voy a tener matidez. Esta es la parte clínica, ¿lo van a poder hacer? Es difícil, muy difícil. O sea, tienen que realmente estar todos los días percutiendo el pulmón. ¿Para qué? Para que se den cuenta de una percusión normal, de cuando es mate, de cuando es timpanismo. ¿Ya? La mayoría de los pacientes, por decirte, si yo tengo un paciente que está manejando moto, se ha caído, se ha golpeado el pecho y tengo matidez, ¿qué patología creen que es? Un neumotórax, ¿no? Si tengo un paciente que tenía una neumonía hace 2 semanas y el día de hoy viene porque tiene fiebre, le percute y tiene matidez, ¿qué es? Un empiema. Si yo le percuto al paciente, el tórax tiene matidez y, por decirte, tenía una cirugía en el tórax y tiene matidez, sospecharía que tiene un quilotórax, que no ha lesionado el drenaje linfático. Y si solamente tengo matidez y no tengo ninguna otra clínica, imagínense una pérdida de peso, el paciente está perdiendo peso, o tiene un tumor, vamos a decir, en la mama, o tiene un tumor en el tiroides, o tiene un tumor en otra parte del cuerpo. Entonces yo podría pensar de que esa matidez en un paciente con pérdida de peso está relacionado con un tumor maligno. Si el paciente tiene una patología cardíaca, una insuficiencia cardíaca de larga data, o tiene una cirrosis, o tiene una pancreatitis y tiene matidez, es un derrame benigno, por lo general benigno, de primera instancia. Es por eso, como más o menos, como les voy indicando, de que estos detalles clínicos que ustedes están viendo, con solamente que el paciente llegue a la emergencia, ustedes ya les va a estar orientando hacia dónde tienen que apuntar, siguiendo un flujograma más o menos de diagnóstico hacia dónde tienen que avanzar. Porque el primer día que ustedes estén en emergencia, y así yo quisiera tomar un video a cada uno de ustedes porque es terrible. Su primer trabajo, y así, ¿no? No es lo mismo comparar el primer día de interno con su primer día de trabajo, y se van a acordar de mí. Y estos detalles son así, ¿ya? Entonces, cuando era interno, por ejemplo, yo agarré y comencé por campo. Hay distintas situaciones, era auxiliar en la universidad y tenía que dar clases en marzo, que comenzaban los cursos regulares. Entonces me dijeron, cuando seas interno, andate los 3 primeros meses a campo y después regresas a la universidad y sigues dando tu auxiliatura. Yo llegué el 1 de enero a un hospital grande, y en ese hospital grande fue un chiste. ¿Por qué? Porque yo llegué, era recién así egresadito, ¿no? Ingresó y me dicen, ya, estás de guardia, así, estás de guardia hoy. Y así estás de guardia, así, ¿no? Tu primer día, tu primera guardia, así, listo, perfecto. Uno tiende a pensar de que en ese hospital va a estar el médico de turno, ¿no? Y van a estar tus compañeros, va a estar el médico, así. Esa primera guardia no estaba el director, no estaba el médico de emergencia, no llegaron mis compañeros, los médicos de turno no estaban y estaba yo solo. Y la guardia estaba repleta, yo. Y la pregunta es, ¿qué mierdas hago aquí? ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, vamos a tener estos detalles donde vamos a fijarnos en estas cosas. Todo lo que les he marcado, les he puesto un asterisco, les he explicado más o menos por qué, son cosas que ustedes tienen que recordar. ¿Estamos? Ya, yo estoy sospechando que este paciente tiene vamos a decir, un neumotórax hipertensivo por todo lo que les he explicado hasta este momento. ¿Qué hacen con este paciente? ¿Qué creen que tendrían que hacer? ¿Qué le piden? ¿Qué? ¿Qué le pedirían para hacer el diagnóstico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Todos? No. ¿Quién está en desacuerdo? Ya. Todos los que han hecho estudios de imagen, te los veo en la cana, ¿no ven? Los veo en cana. Chicos, este caso lo he repetido varias veces, o sea, en los años que yo ejercicio siempre veo una de estas situaciones. ¿Cuánto tiempo demora hacer una radiografía? En el mejor de los casos, no ven el paciente, en el mejor de las situaciones. Tú tienes que agarrar al paciente, lo tienes que subir en la silla de ruedas, lo tienes que llevar hasta la sala de rayos X, tiene que tomarle la placa de rayos X, tiene que imprimir la placa de rayos X y tiene que regresar nuevamente a la emergencia. En un hospital, vamos a decir grande, ese procedimiento dura 5 minutos.
5 minutos, tiempo medio. En los hospitales donde están ustedes ahorita rotando, ¿cuánto tiempo demora una placa de rayos X? Media hora, una hora. Media hora o una hora. ¿Ustedes creen que este paciente va a esperar media hora a que tengamos la placa de rayos X? Ya está muerto. Entonces, esta patología, chicos, es una patología donde, o sea, les había dicho, ¿no ve? Es una emergencia. Si ustedes le piden una radiografía al paciente y toman la radiografía de ese paciente, cómansela. Hagan desaparecer la radiografía de ese paciente porque esa radiografía es sinónimo de negligencia médica. Imagínense, o sea que, vamos a ponerlo, ¿ves? La situación de que llega un paciente con esta patología neumotórax hipertensivo, le piden la placa de rayos X, va a la sala de rayos X, en la sala de rayos X se infarta, ¿ven? Se infarta o se muere y el familiar es el doctor Jiménez. Tengan por seguridad de que nos vemos en cama. ¿Qué? El primer día. Es así, chicos, o sea, yo les cuento esto ¿por qué? Porque lamentablemente ha pasado esta situación. Ha agarrado, había un médico de un hospital que no es de aquí de Bolivia, es un hospital de afuera, ha llegado y no, la típica, ya me le hacen una radiografía, lo voy a ver con la radiografía después y se ha ido a hacer otra cosa. Cuando ha regresado el paciente se ha muerto en la sala de rayos X y la placa así. Imagínense, ya, el familiar que pide, ¿no? Un proceso, juicio, agarran la historia clínica, piden la radiografía. ¿Qué creen que va a decir la parte que les está acusando? Este paciente era una emergencia, no tenía tiempo, se ha muerto, ¿por qué? Porque por negligencia, por desconocimiento total de la patología que está manejando, ya han mandado a hacer el estudio. Y la radiografía es una prueba fehaciente de que uno, el paciente tenía neumotórax hipertensivo y dos, el médico que lo estaba tratando no tenía ni idea de la severidad que tenía el paciente. ¿Hay alguna forma que ustedes se puedan defender? O sea, con esas radiografías se van a ir a la cama y lo van a poner en la ventana. Es la evidencia de que ustedes se han equivocado en el tratamiento. Esta es una patología donde el diagnóstico es netamente clínico. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan la fisiopatología pulmonar o cardíaca y tienen que reconocer los signos, los síntomas y el porqué de esos signos y síntomas. ¿Estamos? En cuestión de minutos esto va a colapsar. ¿Estamos? No le vamos a pedir nada. Bien, perfecto. Como no le vamos a pedir nada al paciente, entonces yo necesito hacerle un tratamiento. ¿Bueno? Bien. El tratamiento consiste, vamos a decir, en dos fases. Una primera fase y una segunda fase. La segunda fase es el repetitivo de todos los días en principio. La primera fase, chicos, ya conlleva esto. ¿Alguien puede reconocer esta estructura? Una aguja, una tijerita. Una función. Yo necesito hacer esto como tratamiento de primera fase. Para sacar a él. Tan sencillo como esto. Díganme ahora, si el paciente se muere con un neumotórax hipertensivo y les preguntan, doctor, ¿por qué se ha muerto su paciente? Y ustedes le contestan al abogado, porque no tenía el material necesario para tratarlo, ¿les va a creer el abogado? No. Es una jeringa, chicos. ¿Cómo hago el tratamiento? O sea, en la primera fase, a este paciente que está con estos signos, o sea, con estos signos y síntomas, yo tengo que descubrir el tórax al paciente y tengo que trazar una línea que es medio clavicular, que pasa por la mitad de la clavícula, que pasa por el pezón, ¿ya? En esa línea medio clavicular, y tengo que buscar el segundo espacio intercostal. ¿De dónde se va a acumular el aire, chicos? ¿Dónde tendría seguro aire? ¿Abajo, al medio, atrás, adelante o arriba? Arriba, chicos. O sea, el aire se va a acumular siempre en la parte superior. ¿Lo ven? El aire siempre tiende a ir arriba. Entonces yo voy a agarrar, y la forma es de que yo agarro la horquilla external, voy a identificar la clavícula,
Y el espacio inmediatamente inferior va a ser el segundo espacio intercostal, que casualmente es el espacio, vamos a decir que el nivel más alto de lo que sería el espacio pleural en el tórax, o sea, una proyección en el tórax. ¿Se entiende? Entonces, otro ejercicio para ustedes es que cuando lleguen a su casa agarren a la persona más delgadita, la persona más flaquita, ¿no ve? Agarren y vayan a buscar el primer, o sea, para decir que la primera depresión donde caiga el dedo, ese es el segundo espacio intercostal. ¿Estamos? Bien. O sea, lo primero que yo tengo que ver es el segundo espacio intercostal. Lo segundo que tengo que ver es el borde superior de la costilla inferior. ¿Qué quiere decir? Tengo que buscar el borde superior de la tercera costilla. ¿Por qué no el borde inferior? Porque por debajo del borde inferior pasan, o sea, nervio intercostal, vena intercostal, arteria intercostal. Si yo le pincho justo por debajo de la segunda costilla, puedo y corro el riesgo de que le pinche la arteria intercostal. ¿Entienden? Siempre tiene que ser por arriba del borde superior de la primera costilla. ¿Estamos? Entonces, yo atravieso y vamos a decir de alguna manera, y esto también de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿no ves? Yo puedo hacerlo de una manera muy, vamos a decir, muy metódica. Limpio el tórax con un antiséptico que sea clorexidina, DG6, yodopovidona, yodo, que sea, esterilizo, y agarro la aguja, ¿ya? Y voy introduciendo la aguja. Y en la medida que la aguja vaya a llegar al espacio pleural, ustedes van a ver que el émbolo de la jeringa, por la presión que haya, va a ir hacia la parte de atrás, o sea, va a retroceder el émbolo, sin que ustedes hagan nada. Sacan el émbolo, o lo mejor que pueden hacer es sacar la aguja, o sea, el teflón, sacar el teflón, dejar solamente la aguja ahí adentro, y colocar un dedo de guante, cortar el dedo de guante para que sea un sistema unidireccional. ¿Se entiende, no ve? Yo agarro a la aguja que le he dejado, le agarro un guantecito y luego le corto la punta y de esa manera el aire va a salir por la presión, pero cuando quiera regresar el guante colapsa. No va a haber retorno de aire. ¿Cuál es el sonido que sale? Ustedes han escuchado más o menos una pelota cuando le meten una aguja para desinflarla. Van a sentir esa misma corriente y ese mismo sonido de aire, y empieza a soplar y a silbar la aguja. ¿Estamos? Bien, entonces hay forma de que ustedes se excusen en algún momento cuando venga el doctor Jiménez en su guardia de ustedes y les diga ¿por qué carajos no le han hecho la función? Por si acaso los que me conocen en el hospital, terrible el doctor Jiménez. ¿Ya? Entonces, ¿no? Malos el doctor Jiménez. Aquí es bonito, tranquilito. En el hospital es terriblemente malo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo voy a hacer la punción, esta presión va a ir disminuyendo progresivamente y me va a llevar a un neumotórax simple, que vamos a revisar ahorita. ¿Ya? ¿Han entendido hasta aquí? ¿Ya? ¿Qué hora es? Tenemos tiempo todavía, ¿no? ¿O ya estamos en hora? No tenemos. Tenemos tiempo, ¿no? Ya, bien. El tratamiento secundario va a ser la colocación de un tubo de aislamiento pleural o pleurostomía se llama. Bien. Perfecto. ¿Estamos? Eso les voy a indicar en un par de momentos más o en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la pleurostomía les he dicho que es el tratamiento de todas las patologías del espacio pleural. Bien, ahora vamos a poner en el otro lado, que es el hermano menor del neumotórax hipertensivo, que es el neumotórax simple. ¿Ya? Así como simple no tiene nada de simple. Es una raya, un neumotórax. ¿Ya? Lo que tenemos que saber del neumotórax simple es lo siguiente. ¿Ya? El neumotórax simple, de acuerdo a su etiología, porque aquí no habíamos hablado de una etiología, aquí habíamos dicho que había una lesión en un segmento pulmonar. Ya, ahora vamos a hablar de la etiología aquí. La etiología del neumotórax simple va a ser primario, va a ser secundario, va a ser traumático
Y por último va a ser iatrogénico. Y aquí sí voy a recordar a mis amigos, a los que son terapistas, anestesiólogos, ya a los internistas, que los quiero mucho en el hospital. Las veces me hacen trabajar estos pinches. ¿Ya? Bien. Cuando yo digo primario, o sea, nuevamente volvemos, ¿no? ¿Qué es el neumotórax? A diferencia del neumotórax hipertensivo, el neumotórax solamente denota la presencia de aire en el espacio pleural. Esa es la diferencia, por eso les he marcado aquí. El clase mediastino es hipertensivo. En el neumotórax simple solamente es aire en el espacio pleural. Por eso es simple, ¿no? O sea, lo único que tiene simple es la definición. Después todo es complicado. ¿Ya? Y aquí vamos a tener las primeras patologías versus. Primario, les he dicho, como en el tiroides, ¿no ven? Cuando es primario, la patología está en el pulmón, ¿no ven? Aquí quiere decir que es propio de ese órgano. En este caso, lo secundario, la diferencia entre primario y secundario es de que este paciente ya es un paciente en teoría sano, no patología, pero que en su desarrollo embriológico, ya esa segmentación pulmonar, vamos a decir, los bronquiolos terminales y los alveolos, uno de esos segmentos ha perdido comunicación con el sistema, vamos a decir, de segmentación pulmonar. ¿Qué quiere decir? Es más o menos, cuando estaban construyendo esta edificación, al arquitecto no se le ha ocurrido y esta habitación, este cuarto ha quedado aislado. No hay puerta, no hay pasillo de salida. Nosotros estamos aquí adentro. No hay forma de salir. ¿Estamos? Entonces, en su desarrollo, esta parte primaria es una, vamos a decir, es una anomalía en el desarrollo en la segmentación pulmonar. O sea, hay pequeñas cavernas, pequeñas burlas, se llaman bullas. Lo que se llama, en teoría, se llaman blebs pleurales. ¿Cuál es la característica de estos blebs pleurales? Ya que quiere decir que el paciente ha nacido con esta anomalía. ¿Se entiende? Es una anomalía en el desarrollo. El paciente era sano, pero tiene un bleb pleural. ¿Cuál es la característica? No tiene epitelio y por lo general mide menos de 1 centímetro. Por lo general, cuando ustedes vayan a medir estos blebs pleurales, miden menos de 1 centímetro. Y otra característica más, 2, 3, es que generalmente son apicales. ¿Qué quiere decir? Que están en el vértice pulmonar. ¿Dónde van a ir a ver esta patología? Es en el vértice pulmonar. Se ha visto que esta patología del neumotórax primario se ve, con mucha más frecuencia en jóvenes caucásicos, o sea, ¿qué quiere decir? Jóvenes blancos, delgados, altos, ¿ya? Que son, vamos a decir, la mayor frecuencia de presentación de estos casos. ¿Cómo se presenta el neumotórax? El paciente estaba haciendo lo que normalmente hace en su vida, nunca se ha caído, nunca se ha golpeado, nunca ha fumado, nunca ha hecho absolutamente nada, y de repente va a sentir lo que habíamos dicho hace rato, que es como la clínica, ¿ya? Es la... Imagínense, ya un compañero de ustedes aquí empieza a sentir una falta de aire. Así tal cual, están pasando clases. No ha hecho absolutamente nada y empieza a sentir la falta de aire. Y cuando le hagamos aquí sí la radiografía, vamos a ver ese colapso pulmonar. Entonces, a ese paciente que no tenía nada y haya sido de forma espontánea, le hacemos una tomografía y vamos a identificar esto. Obviamente no vamos a ver la parte de la patología, no vamos a ver el tamaño y vamos a tener, vamos a decir, la ubicación a nivel apical. Por lo general, si quieren también llamar a un dato, es que son bilaterales. Por eso este paciente, ¿ya está? Ya, dale. Entonces, este paciente es el paciente que tiene su, vamos a decir, su neumotórax, le ha dado un neumotórax del lado izquierdo, le han curado del lado izquierdo, y con el tiempo, o sea, por la tomografía que le han hecho, le van a decir que tiene la posibilidad de que haga un neumotórax contralateral, del lado derecho. Pues si siente la falta de aire, entonces él ya sabe que tiene esta patología y sabe que tiene que ir a la emergencia para que se haya tratamiento. ¿Estamos? Bien.
Esto nos van a votar de boliche. Tengo dos boliches que me han votado, ¿no? Ya. ¿Sí, no? Les voy a adelantar aquí, Tomás. Si este paciente ha nacido con esto, ya la diferencia del secundario es que este paciente tiene, secundario es enfermedad. ¿Estamos? Entonces la diferencia entre el primario y el secundario es de que el secundario va a tener patología, antecedente de una patología previa, ¿no ves? Bueno chicos, entonces nada, ¿alguna pregunta con relación al neumotórax hipertensivo? ¿Ha quedado claro, no ves?